Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de este martes de expertos desde Facebook CDMX. Yo soy Itzilanguiano del equipo de habilidades digitales y el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Saúl Rojas Hernández. El doctor Saúl Rojas es doctor en ciencias con especialidad en biología celular, es maestro en ciencias con especialidad en patología experimental, ambas por parte del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional. Es biólogo, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una especialidad en inmunología. Entonces, el día de hoy, el doctor Saúl nos va a presentar esta charla titulada Naegleria fowleri, un asesino silencioso. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo os voy a platicar un poquito de lo que es los microorganismos y sobre todo de microorganismos infecciosos. Y pues este microorganismo Naegleria fowleri, yo le llamo un asesino silencioso porque causa una meningitis conocida como meningoencefalitis amibiana primaria. Pero para poder entender esto, tenemos que tratar de entender qué es una meningitis. En esta fotografía yo muestro teñidas con un colorante fluorescente verde en la cavidad nasal de un ratón a varias amibas conocidas como Naegleria fowleri. Bueno, su nombre científico es Naegleria fowleri. Su nombre común es amibas, ¿no? Entonces imaginen que esta es la cavidad nasal de un ratón y estas las células que protejan esa cavidad nasal de un ratón. Esta es la manera en que estas amibas se acercan al organismo, ¿no? Bueno, pero sobre todo vamos a ver qué es una meningitis. Entonces, si vemos la definición de meningitis, es una inflamación de las membranas protectoras que recubren el cerebro y la médula espinal, o sea que las podemos encontrar desde el cerebro, como lo menciona, pasando, como se ve aquí en este dibujo, por todo lo que es la columna. Pero las meninges solo afectadas en una meningitis son las que se encuentran en el cerebro, como se ve aquí en un estado alterado el cerebro y el muñequito se está agarrando la cabeza, ¿no? Porque le duele la cabeza, ¿no? Puede ser por bacterias, por virus o por otros organismos, ¿no? Y es líquido que se encuentra rodeando el cerebro y médula espinal, que es donde vamos a tener la inflamación, ¿no? Sí, aquí también dice, sin embargo, las lesiones, el cáncer y ciertos medicamentos y otro tipo de infecciones también pueden causar meningitis. Entonces, como ven, aquí ya hay varios agentes, ¿no? Pueden ser bacterianos, virales, ¿no? El cáncer, algunos medicamentos, ¿no? Y también, sobre todo cuando no se sabe cuál es el agente causal de esta meningitis, es importante conocer la causa específica de esta meningitis porque de eso depende cómo vamos a tratar a esa persona, ¿sí? Y muchas veces se da tratamiento eh, a una meningitis viral cuando es bacteriana. O puede ser viral, puede no ser viral ni bacteriana y puede ser fúngica, ¿no? O puede ser producida por un parásito, o puede producir por una amiba. Entonces, si no sabemos el agente causal, pues no sabemos si este tratamiento verdaderamente va a ayudar a la persona o va a provocar más daño. Entonces, vean, aquí tenemos un dibujo donde aparece el cerebro y la columna, ¿no? Principalmente. Ahora, lo ponemos así como de frente, ¿no? Y vemos. Posteriormente hacemos un corte, hacemos un cubito en esta región, ¿sí? Desde la parte interna del cerebro hasta la parte más externa, que sería la piel. Y lo ponemos aquí.
Entonces vamos de fuera hacia adentro. Y vean, esta parte que se encuentra por fuera es la piel. Por debajo de la piel vamos a encontrar lo que es el cráneo, ¿no? Que sería el hueso. Y aquí es donde aparecen las meninges, por eso se llama meningitis. Estas meninges tienen nombre, los cuales sería, para la que está en azul, es la dura madre. La que se encuentra en medio se llama aracnoides y es principalmente el que se inflama. Está por abajo, se llama pía madre, ¿sí? Y estas tres son los que se forma el aracnoides y es donde vamos a tener la infección. Ahora, esto de aquí abajo, si se dan cuenta, aquí se ve un poco pálido y de este lado se ve rojo. O sea, tenemos zonas de inflamación en diferentes zonas de inflamación en el cerebro. ¿Sí? Esta reacción se conoce como corte cerebral y nos muestra el cerebro inflamado. Ahora, por ejemplo, los parásitos, las bacterias, los virus, entran a través del torrente tan sanguíneo hacia el cerebro. ¿Sí? Lo curioso es que Nerea Fowleri no entra por acá, ella entra por la nariz. Y eso es lo que empieza a ser raro de este microorganismo en comparación con el resto. Y mientras que estos entran por otra ruta diferente, la Nerea Fowleri llega por la nariz. Y van a ver por qué es más fácil llegar al cerebro por la nariz que por la ruta sanguínea. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos agentes causales de la meningitis, ¿no? Tenemos virus. Los virus, pues, son partículas muy diminutas. Si saben, estos últimos 2 años y medio estuvo de moda el SARS-CoV-2, ¿no? Es un virus, pues son estructuras como esta, pero que miden, pues, menos de 1 micrómetro, ¿no? Y ya estamos hablando de un micrómetro que es 1000 veces la parte de 1 milímetro. Entonces vamos a estar hablando de cosas que no son vistas, no podemos verlas a simple vista. ¿Sí? Para eso utilizamos técnicas e instrumentos especiales para tener acceso a ellas. Si ustedes dirán, bueno, este es un dibujo, ok, pero este dibujo está basado en fotografías reales, ¿no? Este es otro dibujo de unas bacterias, este es de unos hongos, este es de un parásito, este es de Nerea Fowleri, pero estos no son dibujos, estas sí son fotografías de nuestro laboratorio, pero les voy platicando por partes. Del virus, causantes de la meningitis, tenemos al virus de las paperas, el herpes virus, el virus del sarampión o el virus de la gripe, entre otros. Bacterias, tenemos Streptococcus pneumoniae, grupo B de Streptococcus, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza. Hongos, tenemos principalmente de los géneros Cryptococcus, Cytoplasma, Blastomyces, Coccidiae. ¿Sí? Ahora, vean, estas ya son más grandecitas, las bacterias, que un virus. ¿Sí? Y si en esa escala vamos, los hongos son más grandes todavía, pero a diferencia de las bacterias y los virus, estos tienen estas como redes, si las ven como moraditas, se conoce como micelio, ¿sí? Y es parte del hongo. Estos hongos también son capaces de llegar al cerebro y provocar una inflamación de las meninges. También se ha reportado que algunos gusanos son capaces de llegar al cerebro, como Angiostronchilus cantonensis, que son pequeños gusanos o larvas de gusano que infectan, ya sea a través de la piel o por ruta oral, ya sea que estén contenidos en algún vegetal que nosotros comemos, alguna hortaliza que esté infectada, ¿sí? Y de esta manera estos parásitos llegan a nuestro sistema digestivo y de ahí pasan al torrente sanguíneo. Y aquí tenemos a las amibas, que serían Nerea Fowleri, que es de la que yo les voy a hablar a partir de acá. Pero no es la única que es capaz de producir una meningitis.
¿cuáles son los signos y síntomas de una meningitis para que por fuera decir, esta persona se siente mal y llega al médico, ¿no? Como vemos aquí al niñito que está dormido en la cama con la enfermera y el doctor. Y pues ellos, por los signos y síntomas, detectan que tiene fiebre, dolor de cabeza, rigidez de la nuca. Pueden aparecer otros síntomas como vómitos, náuseas, fotofobia, ¿sí? Hay alteración de la mente, o sea, como si hubiera alucinaciones, ¿sí? Pero además, en los recién nacidos pueden presentar que son lentos o inactivos, estar irritables, presentar vómito, se alimentan mal o pueden tener reflejos anormales. Estos en general, ¿cómo serían los síntomas para decir, este bebé, este niño, este adulto tiene signos y síntomas de una meningitis? Pero bueno, ¿qué está causando esta meningitis? Y ahí viene el diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces aquí está la Naegleria fowleri. ¿Qué es la Naegleria fowleri? Como les decía, es una amiba de vida libre, se le llama de vida libre porque la podemos encontrar en la vida libre, o sea, viviendo en el agua, en el suelo, por ejemplo, en estos cuerpos de agua, en este suelo, o incluso puede estar en el aire como un medio de transporte, o que al vivir en el suelo y haya vientos que levanten esa tierra y la transporten de un lugar a otro. Entonces, como es una infección poco frecuente y no está muy asociada a casos reportados de meningitis, pues, por ejemplo, se tiene que llegar al extremo. Estas fotografías de arriba son de Mexicali, un área que nosotros trabajamos. Ahí es una zona, ustedes saben, desértica, donde los climas son extremosos, ¿no? En verano se llega hasta 50 grados centígrados y en invierno están por abajo de cero, ¿no? El problema es que mucha gente en verano pues no tiene no tiene sistema de enfriamiento en sus hogares y lo que hacen es irse a refrescar a los canales. Como es una zona agrícola, pues hay muchos canales de riego, ¿sí? Que vienen del río Colorado. Ese río Colorado viene de California, llega a México y aquí en México lo han dividido en Mexicali principalmente en canales para aprovechar esa agua que viene de allá. Entonces, vean, hay anuncios de amiba libre, ¿no? Dice amiba libre. Y acá le ponen peligro amiba. Pero en Estados Unidos que hay constantemente casos también. Tenemos a los niños, si se dan cuenta, principalmente los niños son los que llevan actividades acuáticas. Sí, y aquí está, peligro, Naegleria fowleri, ¿no? Y vean lo principal que dice, no dejar que se meta agua por la nariz. Es una amiba que se encuentra en manantiales cálidos y puede ser causante de infecciones graves o la muerte si entra agua por la nariz. ¿Sí? Se dan cuenta, es raro que nos avisen del peligro de un microorganismo, ¿no? No vamos a un hospital y nos dicen, cuidado, hay bacterias. O no vamos al metro y nos dicen, peligro, hay virus. Y de esta sí nos avisan porque, pues como vamos a ver, la manera de infección es curiosa. Esta es la doctora Patricia Bonilla de la Iztacala, que andábamos mezclando en Mexicali y quiso hacer un ensayo pues, de cómo se infectaba este niño, ¿no? De Naegleria fowleri. Y lo puso ahí a echarse unos clavados, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el niño está brincando contra el agua y vean cómo choca. En este momento, el agua entra a su nariz. Y si hay amibas en esta agua, esas amibas pueden adherirse al epitelio de la nariz y de ahí migrar hasta el cerebro. Y como consecuencia, pues vamos a tener una infección. Ahora, este dibujo, con estas fotografías, van a decir,
Ay, diablos, ¿qué es? Bueno, es una infección y migración de Nigella fowleri. Se los voy explicando poco a poco. Aquí tenemos las amibas que están en el agua y como ya mencionamos, entran a la nariz y rápido, si se dan cuenta, ya llegó al cerebro. Entonces, las fotografías que ven aquí, con estas flechitas, es un trabajo de doctorado mío, con el trabajo que me titulé. Y este es un dibujo de cómo es la estructura desde aquí, de la entrada de la nariz hasta el cerebro. ¿Y qué encontramos o qué encuentra la amiba en este viaje que hace la amiba desde el agua, que entra por la nariz hasta el cerebro, donde va a producir la infección, ¿no? Entonces tenemos nuestra amiba y llega aquí, a la cavidad nasal. Ahí tenemos células epiteliales y tenemos unas células que se llaman células olfatorias, que nos sirven para captar los olores, ¿no? Y esas células olfatorias tienen sus terminaciones nerviosas hacia el bulbo olfatorio, que se encuentra en la parte más posterior del cerebro y que es la que va a traducir los olores y nos va a decir si es algo agradable, o si huele a gas, o si huele a gasolina, o si vamos a tomar una precaución ante un olor, o simplemente es un olor desagradable porque es sucio, ¿no? O que digan, ay, huele bien rico, ¿no? Eso, estas células y este órgano se encargan de eso. Pero es la ruta que utiliza Nigella fowleri. Una vez que se adhirió al epitelio, que es esta región, lo atraviesa el epitelio, ¿sí? Y va a llegar, ¿qué es esto que ven ustedes aquí? Esto es en humano y esto que está aquí es en ratón. Es un modelo que montamos nosotros. Inventamos ratón con trofosodito de Nigella fowleri. Y si ustedes lo pueden ver en cafecito es porque nosotros lo marcamos de un color especial para que podamos distinguirlos. Y si ven, aquí tengo una reglita que dice 20 micras. Los 20 partes de 1 milímetro es lo que puede medir una amiba o menos. ¿Sí? Vamos a suponer que esta amiba mide 12 micras, ¿no? Entonces, migra, tiene la capacidad de emitir pseudópodos y se va a desplazar. Entonces atravesó el epitelio y ahora llega a una región que se llama, donde hay un hueso que se llama placa cribosa. Pero aquí hay unos conductos o es como unos hoyos por donde van a pasar estas terminaciones nerviosas. Y se van a reunir aquí para formar este órgano que se conoce como bulbo olfatorio, que es donde les digo, llega la señal del olor y llega la respuesta hacia nosotros de que huele a comida o X. Pues por aquí atraviesan estas amibas, como vemos aquí. Este hueso que se ve aquí abajo es este hueso. Y aquí vemos cómo van pasando por ahí las amibas. Posteriormente, pues ya están en el cerebro y van a provocar el daño. Y se dan cuenta, en todas partes vemos poquitas amibas, 4 amibas, 2 amibas. Aquí vemos una gran cantidad de amibas. Lo que pasa es que estos microorganismos se dividen por fisión binaria, que es un tipo de división sexual. Sí, de una tenemos 2, de 2 tenemos 4 y subdivisiones de comida. Entonces, ya vimos qué pasa. Las amibas están en el agua, los niños hacen actividades acuáticas. Posteriormente vemos cómo entra la amiba a través del agua y migra a través de estos tejidos hasta llegar al cerebro. ¿Y cómo asociamos que esto es por Naegleria? Entonces aquí ya tenemos algo que les mostré. Este es otro modelito de cómo viaja. Los síntomas ya los hablamos. Es náusea, vómito, signos de irritación, convulsiones, ¿no? Algo que no se había mencionado es que la gran mayoría de los pacientes mueren aproximadamente de 48 a 72 horas tras el inicio del cuadro clínico. Y es principalmente por un paro cardiorrespiratorio y el edema. El edema es el proceso inflamatorio. ¿Cómo se diagnostica? Por lo regular, precisamente por eso es un asesino silencioso,
De los casos que yo me he enterado en mi carrera, cuando nos dicen esta persona se murió por una meningitis, aunque se le dio tratamiento contra meningitis producida por virus, contra meningitis producida por bacterias, contra hongos, entonces eso no le hace nada a la amiba, entonces les muere y no se determina el agente causal. Entonces, una manera de ver antes que muera la persona si es Naegleria, pero esto es porque, por ejemplo, el médico sabe que existe Naegleria, el diagnóstico es muy difícil, puesto que el paciente presenta signos y síntomas que asemejan a la meningitis bacteriana o viral, ¿sí? Y cuando se puede hacer, se hace por técnicas inmunológicas o tinciones por el método de James, y que es posible observar a partir de muestras del líquido cefalorraquídeo, ese líquido que se encuentra en la columna vertebral, ¿sí? Y se pone en una laminilla para que la podamos ver al microscopio y podamos ver algo como esto, ¿no? Que veamos esto, que veamos unas formas así, como ameboidea, y entonces empezaré un tratamiento ahora sí específico contra esta amiba, que sería la anfotericina B, miconazol y rifampicina, ¿sí? O otra combinación es estos dos primeros con doxiciclina. Pero solamente el 2% de los casos reportados en todo el mundo ha sobrevivido. Por eso les digo que las personas mueren y quién las mató, de qué murieron. Y nunca se enteran de que fue Negra Robledo. En dado caso que hay una autopsia, se van a dar cuenta que sí fue Negra Robledo. O en el dado caso que en base a los signos y síntomas y al tiempo de evolución de la infección pueda determinarse que cree que el posible agente causal de esta meningitis fue Negra Robledo. Cuando es un virus y le dan antivirales, si es que existen, pues la persona sobrevive y sí tienen éxito, ¿no? O es por bacterias, le dan antibióticos, la persona mejora, pues sí tienen éxito porque saben que era por bacterias. O por hongos, sí, le dan también medicamentos, sobrevive, pero supieron que era por hongo. Pero cuando no es contra ninguno de estos, el problema es que pocos médicos y en pocos hospitales se sabe de que podría ser una amiba y no una bacteria, un virus o un hongo. Bueno, vamos a ver un poquito de qué es epidemiología, cómo es que hay casos en el mundo hasta hoy reportados. Aquí tenemos el número de casos de meningoencefalitis primaria de la mayoría del país que ha reportado más casos al país que ha reportado menos casos. Y está rara la gráfica porque se ve muy chiquita, pero no hay otra manera de que se vea porque pues tenemos aquí en Estados Unidos reportados 156 casos, mientras que en todos estos países como estos Namibia, Costa Rica, Sudáfrica, pues, tienen un caso. Entonces, pues es muy grande la diferencia. Pero, por ejemplo, en Pakistán tenemos 105 casos, en México 33, en la India 26, Australia 22. Por ejemplo, la República Checa, que es un país europeo y principalmente frío, esto no fue en aguas, digamos, fue en una piscina donde el agua era calentada por calderas, ¿no? Y curiosamente llegó la amiba a estas piscinas, proliferó y las personas que entraron a nadar se infectaron y posteriormente murieron. Y en la autopsia descubrieron que había sido Negra Robledo. Entonces, otra vez, estos casos son muy famosos porque solamente son de una sola vez y nunca vuelve a haber un caso, ¿no? Pero, sin embargo, en Estados Unidos, México y Pakistán sí está cambiando el número constantemente de casos. La India también. En India y Pakistán
principalmente porque hay más gente que ahora se dedica a trabajar con estas amigas. Lo que antes no hacían. Hasta antes del 2000, muy pocos casos había reportados en Pakistán e India. Pero a partir de esta década, del 2010 para acá, ya se registran los casos más comunes. Y es que ya la gente tiene como más costumbre de lavarse la nariz con una especie de basecitas que hacen y se vacían agua en la nariz y esa agua puede ser contaminada. ¿Sí? También eso ocurre en Estados Unidos. Bueno, en México la mayoría de los casos se han presentado en la zona de Mexicali. Y era lo que les decía. Viene el río Colorado y hay una gran cantidad de zonas de cultivo. ¿Sí? Entonces, aquí se dedica principalmente este municipio del estado de Baja California, se dedica al cultivo. ¿Sí? Y gracias a la gran cantidad de agua que hay proveniente del río Colorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México se conoce la incidencia de los casos de meningoencefalitis. Muchos casos son subdiagnosticados por desconocimiento de la enfermedad o la similitud con otras enfermedades del sistema nervioso central. Según lo establecido por la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana de este número, para la vigilancia y la epidemiología se lleva un registro de enfermedades y se publica en el boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia. Era como cuando López-Gatell daba sus informes de los casos de COVID. Eso es lo que. Y aquí hemos visto que este sistema epidemiológico y estadístico de las defunciones nos habla de 591 casos registrados de meningitis entre personas de unos 90 años que no tienen un diagnóstico diferencial. ¿Qué es esto? Y no se sabe si estas 591 personas murieron por una meningitis provocada por virus, por bacterias, por hongos o por Neisseria. Y tal vez nunca lo sepamos, ¿no? Entonces la idea de estas pláticas es concientizar a las personas que existen estas amigas y que si vemos un anuncio no nos acerquemos a esa región o a esos diferentes cuerpos de agua, porque verdaderamente ahí está la amiga. Nosotros la hemos aislado y en este caso que fuimos 2 veces a Mexicali, en todas partes la encontrábamos, en todos los canales de riego la encontrábamos, ¿no? Entonces sí es muy peligroso. Estos casos se han presentado principalmente en Mexicali, Monterrey, Nuevo León, Michoacán, Mexicali, ¿sí? Y agotados más en Mexicali, en Sonora. Ahora, vean, aquí hay un caso de una niña que sobrevivió gracias a un tratamiento oportuno. Sí. Alguien en el hospital se enteró que esta niña tenía ese tipo de meningitis y fue tratada con los medicamentos que les mencioné y sobrevivió. Por lo regular, los pocos casos de sobrevida no muestran algún tipo adverso o secuelas producidas por este tipo de infección que es en el sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora, la fotografía de abajo, si ven, está un niñito y tiene una liga aquí. Le tomamos muestras de sangre porque se andan echando sus clavados aquí. Estas son alumnas de maestría en ese entonces y estaban tomando las muestras de sangre para analizar nosotros si estos chiquillos tienen algún tipo de protección, ya sea por anticuerpos o algún otro factor de la respuesta inmune. Y aquí estábamos muestreando, era otro alumno de maestría que estaba muestreando para comprobar lo que decía aquí, que aquí amiba. Según esto aquí dice amiba libres. Y sí, verdaderamente hay amibas libres. Okay. Ahora, van a decir, ¿por qué está esto en inglés?
Bueno, los científicos tienen que publicar sus trabajos en pues revistas que son como arbitradas, se les conoce arbitrada con cierto impacto. Entonces, el idioma universal, como ustedes saben, es el inglés. Nosotros, nuestro grupo, pues aquí, por ejemplo, este soy yo, esta es una alumna de doctorado, este es otro alumno de doctorado, Mara, Diego. La doctora Patricia Lemus es la que les dije que puso al niñito a echarse sus clavados. Arturo Conches fue un alumno de doctorado. Jorge Herrera es un doctor colaborador de la universidad, de la UNAM, pues. Israel López es otro compañero de trabajo. Y la doctora María Maricela, que es colaboradora directa, pero ya se encuentra en la FESIS acá. ¿Sí? Ahora, en este trabajo se publicó en una revista que se llama Pathology, y fue el trabajo, ¿sí?, que se hizo durante el doctorado de la alumna Mara Gutiérrez Sánchez, que ahora ya es doctora. Y ¿por qué vamos tantos autores? Porque, bueno, todos hicimos, el trabajo no lo hizo solo la doctora Mara, sino fue una participación de todos, que estuvo liderado por la doctora Maricel. Entonces, aquí les voy a mostrar que pues no podemos hacer una vacuna en humanos contra el Negra fowleri, pues porque no está permitido éticamente. Todo se tiene que hacer en modelos de animales o en cultivo celular. Entonces, en este caso tomamos ratoncitos, son una cepa que se conoce como ratones Balcé, y que son vulnerables a la amiba. ¿Sí? Uno les pone la nigleria y, como les había comentado, los ratoncitos se mueren. Pero lo que hicimos nosotros fue inmunizar a estos ratones, como vacunar a estos ratones en 4 ocasiones. Nos vacunamos al día 1, al día 7, al día 14 y al día 21. Ya después de las 4 dosis, pues para saber si nuestra vacuna servía, nosotros le pusimos en la naricita las amibas vivas de Negra fowleri y medimos la sobrevida. Entonces aquí graficamos el porcentaje de sobrevida contra el tiempo. Entonces, aquí hay un grupo de ratones, los que ven en naranja con triangulitos blancos, que es el grupo control al cual no se les administra nada, ¿no? No se les pone la amiba, no se inmunizan, nada. Luego aquí tenemos en verde un grupo que se inmunizó solamente. Si ustedes se imaginan que pueden romper a una amiba, les van a quedar muchos pedacitos de amiba. Y los seres vivos estamos formados por proteína, por carbohidratos, por lípidos, por ácidos nucleicos, ¿no? Varias moléculas. Pero las que nos importan a nosotros son las proteínas. Entonces nosotros rompemos las amibas, muchos cultivos de amibas, y hay maneras de cuantificar esto y decir, tengo tanto y se maneja la escala de microgramos, y voy a inmunizar mis ratones con 100 microgramos, ¿no? Y por la ruta intranasal, porque es la ruta que usa la amiba para infectar. Entonces ya, ¿no? Inmunizo a mis ratoncitos con pedacitos de la amiba. Pero cuando la reto, lo hago con la amiba entera, viva. Bueno, con vimos que solo lográbamos 60% de protección. Entonces hay otro tipo de productos, pero bacterianos, por ejemplo, como es la toxina del cólera. La que produce el cólera, la toxina, la que produce Vibrio cólera, la bacteria. Pero esta toxina, como se ha visto que tiene propiedades de ayudar a otras proteínas a que el sistema inmune responda contra ellas, nosotros lo usamos como ayudante para que de 60 nosotros llegáramos a 100. Entonces agarramos y ahora hubo otro grupo de ratones a los cuales no solo les pusimos extracto de nigleria, también les pusimos toxina de cólera. En 4 ocasiones lo retamos y vemos que tenemos 100% de sobrevida. Ningún ratón murió, ¿no? A diferencia del control.
Entonces ya tenemos una vacuna. ¿Qué más medimos en este trabajo? Entonces les decía yo, está complicado, porque les voy a hablar de cosas pues, que probablemente, pues, a lo mejor nunca las han visto y tal vez nunca las vean. Depende a lo que se van a dedicar ustedes, pero esto es lo que se hace, lo que hace un científico y cómo es que nosotros llegamos, digamos, a un resultado que puede servir a otros científicos o para transmitir conocimiento a otras personas. Ese es el proceso de inmunización. Se toma el ratoncito, así lo ven en esta posición. Esto se llama punta para micropipeta, donde lleva el volumen de lo que queremos nosotros usar como inmunógeno, que sería el extracto total de la vida más la toxina de cólera. Si después del esquema de inmunización, los ratoncitos les tomamos muestras de suero y de lavados nasales. Sí, aquí está el corazoncito del ratón, se sangra, obviamente muere el ratón y posteriormente hacemos un lavado de su naricita, pero de la tráquea hacia la nariz, buscando qué anticuerpos hay allí y que reconocen de nuestra amiga. Bueno, ya tenemos nuestro suero y nuestro lavado nasal, ¿no? Ahora vamos a buscar nosotros qué reconocen de Nigrea fauler. Ya, yo me refiero a qué reconocen, pues de que estas amibas, pues de algo están hechas, ¿no? Y esta amiba se mueve, entonces tiene estructuras para moverse. Esta amiba come, entonces tiene estructuras para ingerir nutrientes del medio ambiente. Esta amiba respira, no como nosotros, pero sí necesita oxígeno para vivir, para lo que es el metabolismo, ¿no? Entonces todo lo que hacemos nosotros lo hace esta celulita. ¿Y con qué lo hace? Pues con proteínas, con azúcares, con lípidos, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber, cuando inmunizamos a nuestros ratones, ¿qué les estábamos poniendo? ¿No? Y si eso ayudaba a proteger a los ratones de la infección. Entonces hay unas técnicas que se llaman electroforesis, que sirven para que eso con lo que yo rompí, ven que yo les cuento que rompimos a las amibas, y cómo puedo ver que contiene una amiba en cuanto a proteína. Entonces en estos geles, se les llama geles, porque es un gel tal cual, un gel. Se separan las proteínas por carga eléctrica y peso molecular. Se aplica la energía y se desplazan en un medio acuoso. ¿Sí? Y quedan así. Si ven, se dan cuenta, estas, nosotros tenemos un método para decir que estas pesan más, pesan mediano y chiquitas. Y son como estándares de decir, desde acá arriba pesan 250 kilodaltons para llegar acá abajo, que es otra unidad que son 19 kilodaltons. Entonces, nosotros sabemos que todo esto forma, en cuanto a proteínas, a Nigrea fauler. ¿Pero qué es? Son proteínas, pero ¿qué tipo de proteína? Bueno, hay otra técnica que se llama espectrofotometría de masas, que nos sirve para que nos diga qué es esto. Esta que pesa 250 y así, ¿no? Esto se llama estrategia experimental, ¿sí? Y se utiliza para decir, bueno, yo hice una vacuna. ¿Y mi vacuna de qué me sirve? Ah, pues me protege. ¿Pero cómo me protege? ¿Contra qué me protege? De lo que yo metí, empiezo a analizar. Y se acuerdan de los geles que les pasé aquí. Esto yo lo puedo pasar a un papel especial y ahora ya no voy a ver todas estas banditas que ven aquí, se llaman bandas, en el papel. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que con los anticuerpos que están aquí, con los lavados nasales, se peguen aquí. Porque este ratón fue inmunizado con extracto de Nigrea fauler.
Entonces, cuando yo mido la respuesta de anticuerpos, que son las defensas del organismo, ya sea de tipo IgA o IgG, pues si vean muchas flechitas, ¿no? Y unas bandas, que aquí están, ahora se ven negras, ya no se ven como azules. Esto es lo que reconoce, digamos, mis secreciones que sea el lavado nasal. Algunas proteínas de opción 50, una de 100 kilodalton, de 50, de 45, ¿no? Pero si ven, no hay tantas, y además no aparecen desde la primera inmunización ni en la segunda, aparecen ya hasta como la tercera inmunización y la cuarta. Pero, ¿qué pasa en el suero? Aquí ya cambia. Entonces, aquí medimos 3 tipos de anticuerpos, los anticuerpos IgA, IgG e IgM. Y se dan cuenta, IgA, vemos poquitos proteínas de nigrida que fueron reconocidas, pero vean la cantidad que son reconocidos de IgG, desde aquí hasta acá. Entonces, igual, la primera vacuna, la segunda vacuna, la tercera vacuna, la cuarta vacuna. Entonces, entre más vacunas, es mayor la respuesta y mejor se ven los antígenos de Naegleria fowleri. Ustedes lo que están viendo es el anticuerpo que se pegó a la proteína de Naegleria fowleri. Se usan colorantes especiales que reaccionan cuando la muestra es positiva. Si aquí no ve nada, es porque aquí no se pegó ningún anticuerpo. Aquí no se pegó ningún anticuerpo, aquí no se pegó ningún anticuerpo. Entonces aquí quiere decir que esto es muy fuerte, la respuesta. Bueno, entonces les platicaba que hay un peso estándar. Esto se compra, esto viene ya diseñado. Que me dice, esto pesa 250, esto pesa 150, esto pesa 100, esto 75, esto 50, esto 32 y esto 25. Y ahí yo puedo calcular el peso de lo que yo encuentro. Entonces, elijo que quiero saber. Yo digo, tengo una banda de 100 kilodaltons. Pero esa banda de 100 kilodaltons, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿No? O sea, yo para empezar a saber qué es Naegleria fowleri, qué tiene, de qué está formada, ¿sí? Eso se hace por un análisis de espectrofotometría de masas, ¿sí? Y aquí nos dice que teníamos, nosotros elegimos para este trabajo hacer esta tabla de lo que era la banda de 250, de 100, 50, 37, y para no estarles hablando de tantos conceptos, pues solamente les voy a platicar. Por ejemplo, esta banda de 250 tiene una proteína conocida como miosina y otra como actina, que son las que forman el esqueleto de la célula. De hecho, se llaman proteínas del citoesqueleto. Esa es la que hacen que las células se muevan, que Naegleria se mueva, ¿sí? Vean, hay proteínas que aún no se conocen qué son, ¿sí? Y hay otras que pueden ser un fragmento de una proteína que es una ubiquitina, de una proteasa, que son enzimas que rompen, ¿sí? Digamos, acá en la de 19 tenemos una proteína de membrana, y así tenemos, por ejemplo, proteína ribosoma. Entonces, con lo que inmunicé a mi ratón, que obtuve 100% de protección, empieza a tener nombre. Entonces, si se acuerdan en qué están basadas las vacunas del SARS-CoV-2, estuvieron basadas principalmente en una proteína que era la proteína Spike, ¿no? Y ya tiene un nombre esa proteína, ¿no? Y lo mismo, nosotros quiere decir que entonces nosotros vacunamos a los ratones con todas estas proteínas, con todas estas. Entonces ahora nosotros a partir de esto podemos trabajar solamente con esto, con la proteína de membrana. Ya no quiero todas estas, ya solamente voy a trabajar. Entonces se dan cuenta, empezamos de algo descriptivo, ¿sí? Para llegar a algo aplicado. Y de aquí, pues surgen proyectos para otros alumnos de maestría, para otros alumnos de posgrado, ¿sí? Entonces, yo en conclusiones
encontramos nosotros que este trabajo, ¿sí? Pues encontramos las bandas que les mencioné y que estas bandas pues fueron detectadas por los anticuerpos IgA, IgG y IgM. Y de ahí encontramos pues, algunas proteínas importantes, ¿no? Como fueron la cadena pesada de la miosina, la actina, la alfa de la ATPA sintasa, ¿no? Una aminodescarboxilasa, la proteína de membrana que les mencioné, una proteína HSP70 y la gliceraldehído 3 fosfato de hidrógeno. Entonces, los llevé de lo general a lo más particular dentro del quehacer de nosotros como científicos, pero partiendo de un conocimiento previo y generando nuevos conocimientos, ¿sí? Que al final van a servir para seguir formando nuevos alumnos que van a generar nuevo conocimiento y seamos productores de recursos humanos que generen conocimiento, que tengan alguna aplicación para resolver, en este caso, pues un problema de salud, ¿no? Entonces, de mi parte, sería todo. Muchas gracias, doctor. Pues ahora vamos a pasar con las preguntas. Y bueno, obviamente comentarle que le agradecen la información, que esta información se comparta, porque no es un tema muy cotidiano, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante. La primera pregunta que tenemos por aquí es Colín, y nos pregunta cómo se reproduce Naegleria fowleri. Bueno, como les decía, ¿más de? Regreso a la presentación. Ok, perdón. Bueno, ¿cómo se divide? Como les decía, es una reproducción asexual. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos intercambiar gametos. ¿Qué son los gametos? En el caso de los animales, pues sería el espermatozoide y el óvulo. Entonces, como ven aquí, estas bacterias también se reproducen asexualmente. Entonces, aquí de una se pueden originar dos. Lo que hacen es repartirse el núcleo entre dos, se reparten los cromosomas y se reparten los organelos y se reparten parte de la membrana celular y al final vamos a tener dos nuevas células que contienen la misma información genética. Como les decía, aquí, vean, hay pocas células, pero ya pasadas 96 horas, vemos una gran cantidad de células, pero no intercambian información, digamos, no necesitamos gametos para que estas células se reproduzcan de manera sexual. Y la mayoría de los microorganismos presentan este tipo de reproducción asexual. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos por acá es de Anita y pregunta, ¿de qué se alimenta la Naegleria fowleri? Se alimenta de lo que encuentra, en este caso, si estamos hablando que se encuentra en el cerebro, pues va a comerse a las células nerviosas. Se habla y se ha reportado que durante la infección y la migración, la amiba no se alimenta. Hasta que llega al cerebro, empieza a nutrirse y a dividirse. Entonces, ¿qué tenemos en el cerebro? Pues tenemos neuronas. Y estas amibas tienen unas estructuras que se llaman fagosomas, que como quedan mordidas. Dan mordidas y lo que haya cerca, que es tejido, ¿va? Tejido del huésped, pues lo comen y tienen unas vacuolas donde va a ser digerido, ¿sí? Esto y se va a ocupar para el metabolismo de la amiba. En el caso de las amibas que encontramos en el ambiente, como aquí en el agua, también crecen bacterias. Y de esas bacterias, la amiba, como es un microorganismo más grande, también la fagocita o la endocita, que es otro mecanismo de ingerir nutrientes para su
sobrevivencia, ¿no? Principalmente de eso se alimenta. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Karen. Pregunta, ¿existe alguna forma de evitar que esa amiba crezca en el agua? No, no existe. Han intentado clorarla. Las albercas 5 veces la concentración normal de cloro que se usa para clorar otras albercas, pero es muy resistente al cloro esta amiba. Pero eso podría ser en un ambiente controlado como es un estanque o una alberca, pero no podemos controlar los lagos, los ríos, los canales, ¿verdad? Ahí como hacemos. Y no hay manera de evitar que las amibas crezcan en ninguna parte. Muy bien, por acá otra pregunta. ¿También hay riesgos si se consume en alimentos contaminados? No, la única manera que se puede infectar uno es por la nariz y principalmente es estar en contacto con el agua, pero de esta manera fuerte, ¿no? Como era el video. El chavito salta y está en contacto con el agua. Entonces, de esa manera, el agua entra a presión y entra a presión y al entrar el agua a presión, al dar ese golpe, el agua entra a nuestra nariz con mucha fuerza y las amibas se van a atorar en el moco que tenemos en la cavidad nasal. Y ese es como ancla para poderse infectar. Pero aunque no la podemos comer, nos puede entrar por una herida y no va a pasar absolutamente nada porque ya no puede migrar como hacen otros microorganismos, como les mencioné acá, como las bacterias y virus, que pueden entrar por el torrente sanguíneo. Ella tiene su vía de entrada exclusivamente por la nariz, ¿no? Esa sería la respuesta. Perfecto. Por acá pregunta, en el caso de la vacuna, para reproducir el microorganismo implica costos más elevados que los que existen actualmente, por ejemplo, para la elaboración de la penicilina. ¿Para la elaboración de la qué? Penicilina. No entiendo la pregunta. ¿La elaboración de la penicilina? Creo que la pregunta se refiere a si el desarrollo de la vacuna contra este parásito sería mucho más, contra la Naegleria sería mucho más caro que lo que cuesta producir actualmente penicilina. No sé cuánto cueste producir penicilina. Primero que nada, pues no hay un tratamiento efectivo contra Naegleria fowleri, ¿no? Y aparte, es un agente infeccioso que no se le asocia, como mencioné, a la producción de meningitis. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de acercarnos al público es informando de manera local, informando a través de foros de difusión como informando a nivel científico, como les mencioné el artículo que les escribí más abajo. Ahora, pues no hay ninguna vacuna que sea barata, ¿no? La vacuna del SARS-CoV-2 pues, costó miles y miles de millones de dólares, pero por eso se desarrolló tan rápido y ya es tan eficiente. Pero como ese era verdaderamente un problema de salud, pues se le invirtió tanto. Entonces, producir penicilina para mí no creo que sea el gran problema, porque pues, ese se descubrió desde el siglo, si no mal recuerdo, desde el siglo XVIII la penicilina, la produce un hongo, que ahora ya es sintética y todo eso, no creo que sea acá. Y cultivar a las amibas realmente es muy barato porque las amibas crecen en un ambiente pues escaso de recursos, un medio de cultivo barato, con una necesidad de nutrientes muy baja de 10%, entonces nos sirve para generar la vacuna constantemente. Más caro es, por ejemplo, el hecho de generar los estudios de proteómica, los estudios de
donde secuenciamos, ¿no? Para saber qué tipo de proteínas forman a Nigella fowleri, ¿no? No sé si por ahí era la pregunta. Sí, yo creo que sí, pero le pedimos a Alejandro, que fue quien nos compartió esta pregunta, si pudiera ampliar un poco o decirnos si por ahí iba la pregunta que quería hacer. Y le pediría, doctor, si puede darse una vuelta por el Facebook de aquí de Pilares CDMX para responder los saludos que le han dejado y por si hubiera alguna otra pregunta que no pudiera responderse ahorita, porque nos la pongan después. Y pues por supuesto si quisiera ampliar la respuesta escrita en los comentarios. Y pues esas serían todas las preguntas que tenemos por acá. Le agradecemos. A ver, aquí tengo una que me gustaría contestar. Ah, claro. No sé si pueda. Es de alguien que se apellida Plata. Dice, tengo una pregunta. ¿La Nigella fowleri puede darse en los niños? De hecho, esta es muy buena pregunta. Los niños es el 98% de los casos de esta meningitis o de la meningoencefalitis amebiana primaria, porque son los que llevan más actividades acuáticas, ¿sí? La mayoría de los casos reportados en el mundo son de niños entre 6, 8, 10, 12 años de edad, y pues si ven estas fotografías, son puros niños. Entonces, sí, principalmente a los adultos no les da porque no se meten a nadar y no se echan clavados, ¿no? Entonces, eso es la razón, ¿no? Ok, ahora sí, ya sería todo. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho su presencia en esta transmisión. Muchas felicidades por compartirnos todo esto y pues nos vemos en una siguiente transmisión. A todos los que se quedaron, los y las que se quedaron hasta el final y los que nos van a ver en la retransmisión, pues les mandamos saludos y corazoncitos. Hasta luego. Hasta luego.